Hola amigos, qué agrado poder nuevamente estar con ustedes para examinar una palabra de vida del Señor, porque eso es, la Biblia es la palabra de Dios y es vida para todo aquel que la escudriña, que la escucha, que reflexiona en ella. En este día quiero compartirles en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 9, donde se relata un milagro extraordinario que hizo el Señor Jesús, y fue el darle la vista a un ciego de nacimiento. Jamás había visto, y entonces fue algo realmente impactante. Y para los judíos, que eran tan legalistas, y que él lo haya hecho un día sábado era verdaderamente una ofensa a la fe de Jehová. Entonces deciden ellos investigar si realmente ese milagro era efectivo o era un invento, una mentira. Y entonces van donde los padres, donde la familia de esta persona que había estado ciega y que ahora veía. Leamos entonces allí en el verso 17 hasta el 23 en el capítulo 9 de San Juan. Dice así: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Esta persona ciega cree que Jesús es un profeta. Cree que Jesús realmente es una persona escogida por Dios y que tiene unos dones especiales para haberle hecho ese milagro tan grande como es darle la posibilidad de ver. En cambio, ellos, los fariseos, decían, ahí en el verso anterior dice: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Open mind, dice un dicho popular, abre tu mente. Eso es lo que necesitamos, abrir nuestra mente, salirnos de tantos dogmas, tantos mitos, tantas creencias, tantos prejuicios religiosos que tenemos, para aceptar la voluntad de Dios en este mundo. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas o en la de otra persona. Aquí había alguien en el cual se había realizado un milagro. Hoy día hay muchos que dicen: no, eso es de las Escrituras, eso ya pasó hace siglos, eso es en ese tiempo, hoy no puede suceder. ¿Por qué no? Abramos nuestra mente y pensemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios hoy día y perfectamente puede hacer un milagro entre nosotros. Dice el verso 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Así es que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tal era su desconfianza, su falta de fe. Tal era su mentalidad cerrada, que no querían ellos aceptar de que alguien pudiese hacer un milagro en día sábado, que Dios quebrara con su propia norma y lo hiciera. Ellos pensaban que el sábado era el día de reposo, no se podía trabajar, no se podía hacer nada, incluso dejaban los alimentos hechos el día anterior y todo se suspendía para sencillamente asistir a la sinagoga o al templo, adorar a Dios y dedicarse a lo que se llama, entre comillas, las cosas del Señor. Como si las cosas del Señor fueran solamente leer la Biblia, cantar himnos y orar. Pero en realidad las cosas del Señor son todas las cosas, porque todas las cosas pertenecen a Dios. Y les preguntaron a los padres de esta persona que había estado ciega, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea que además estaban dudando de lo que decían los propios papás, que habían vivido toda la vida con él y que por supuesto sabían que estaba ciego y ahora estaba viendo. ¿Cómo pues ve ahora?
¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué ve ahora? A veces he escuchado cuando sucede un hecho extraordinario, un milagro, algo que realmente no tiene una explicación natural, sino que por supuesto que es sobrenatural. Y es algo positivo porque la persona ha mejorado de una enfermedad, se le ha resuelto un problema. Y he escuchado a personas fanáticos, muy religiosos, decir, no, eso no puede haberlo hecho Dios, lo hizo el diablo. Abramos nuestra mente y reconozcamos el amor de Dios, la amplitud del corazón del Señor. Él no está esperando que usted sea evangélico o que usted sea de determinada iglesia para hacer un milagro. Dios ama al ser humano, a todos los hombres y mujeres del planeta. Y si Él decide en algún momento ayudar a uno que está sufriendo, Él no va a mirar que si tiene esta o cual fe o pertenece a cual o tal religión o iglesia. Porque Dios es amor y ese amor es amplio para toda la humanidad. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ya los papás están molestos con tanta pregunta que le hacen los judíos. Pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Él les va a saber, si él es adulto, les va a saber decir quién fue el que le devolvió la vista o el que le dio la vista, mejor dicho. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No les iban a permitir asistir más a escuchar la Torá, la palabra de Dios, a hablar de las cosas del Señor, a estar cerca de su comunidad. Ese castigo le iban a dar a todo aquel que reconociera que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo prometido por los profetas. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Sabemos que ese hombre es pecador. ¡Qué blasfemia! Estaban tratando a Jesús, el Maestro, el Cristo, el Salvador del mundo, aquel que estaba dando tanto amor, sanando enfermos, resucitando muertos y dando la vista a un ciego. Lo estaban tratando como un delincuente, un impostor, un mentiroso, un falso, un pecador, siendo que Él es santo. Así es la mente del que tiene prejuicios por su religión. Ese que está enmarcado en una doctrina que no le permite ir más allá. La doctrina de Cristo es amplia y dice que Dios es amor. La doctrina de Cristo enseña a amar a Dios y a amar al prójimo como a sí mismo. Por eso que Jesús le dijo en una oportunidad a un maestro de la ley que conocían tan bien la palabra de Dios, tan bien la Torá, pero no la practicaban y no la entendían en la profundidad que debían comprenderla, del amor de Dios, la misericordia del Señor. Le contó la historia de un hombre que había sido asaltado en el camino y cómo pasaron
un sacerdote y un levita y no lo ayudaron. Sin embargo, un prácticamente pagano, un hereje de Samaria, un samaritano, que creían de una manera muy distinta a los judíos, él sintió misericordia de aquel hombre tendido en el camino y lo ayudó. Le curó las heridas y lo llevó a un mesón y pagó allí para que lo cuidaran, y de regreso siguió cuidándolo. Entonces Jesús, poniendo ese ejemplo, le dice al maestro de la ley: ve tú y haz lo mismo. Es lo que nos dice a todos nosotros los cristianos: vayan ustedes y hagan lo mismo que hizo el buen samaritano. Sean como yo, dice el Señor Jesús, dando la vista a un ciego. Quizás nosotros no podremos dar la vista a un ciego, pero sí podemos dar una visión diferente a una persona que está obnubilada, que está ciega, que no quiere ver más allá de sus narices. O una persona que no ve la realidad de Dios, que no logra trascender más allá de lo material. Y podemos devolverle la vista también así a una persona, ya sea que no cree en Dios, un ateo, o un agnóstico que no sabe qué creer, o también un religioso fanático que pone límites a Dios, pone límites al amor del Señor. Hay mucho de la palabra de Dios que no es fácil de entender y se presta para diversas interpretaciones. No es sano que nosotros nos separemos por esas interpretaciones distintas que hacemos de la palabra. No es bueno que entre odio en nuestro corazón hacia nuestros hermanos que piensan diferente. No es sano que nosotros nos permitamos separar a otros de nuestra fe por el hecho de que ellos tienen una doctrina un tanto diferente o adoran a Dios de una manera distinta, con otro tipo de cantos, otra música, o bien se visten de cierta forma o usan ciertas palabras. Debemos siempre buscar aquello que nos une y no lo que nos separa. No debemos seguir siendo tan ciegos como para no ver al hermano, a la hermana, aquel que tiene a Cristo también en su corazón, que puede estar en otra comunidad cristiana, en otra iglesia, en otra denominación, pero también cree en Jesús. Quizás no cree en Jesús como nosotros creemos, ni le adora al Señor como nosotros le adoramos, pero él o ella confían en Jesús. El milagro del ciego lo han experimentado ellos. Un día también su vista fue destapada y pudieron ver que Dios es amor, que Dios les amaba, que Jesús había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Le entregaron su vida en arrepentimiento y el Señor vino a morar en sus corazones. No nacieron quizás en nuestra iglesia, nacieron en otra iglesia. Pero en realidad, cuando decimos otra iglesia, es la misma iglesia, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo en la tierra, como dice el apóstol Pablo. Jesús es el Señor y su iglesia es el cuerpo de Cristo. Open mind, abre tu mente, querido hermano. Te motivo para que abras tu corazón al gran amor de Dios, ese amor que no hace acepción de personas. Que el Señor te bendiga y la palabra de vida more también en ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.